tuviere conocimiento que un notario ha incurrido en alguna de las causales de incapacidad para el ejercicio de su profesión, lo hará saber a uno de los fiscales de las salas. Ya no hay fiscales de las salas, ya no es la fiscalía. Ahora lo hace saber a el Procurador General de la Nación. Vean los cambios que han habido dentro de la legislación. Fiscales de las salas ya no hay. Los fiscales ahora están en el Ministerio Público, su función es otra, no es una función que tenga relación con este artículo, y entonces aquí quien conoce va a ser la Procuraduría General de la Nación. En esas cositas hay que ir poniendo mucha atención. Luego vamos a encontrar cómo participa, habilitando, sancionando, sanciona, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia sanciona, pero también la Corte Suprema de Justicia inhabilita. Miren las tres funciones que tiene la Corte Suprema de Justicia: habilita, sanciona e inhabilita, en el artículo 98. Para los efectos de esta ley, aquí todavía se menciona el Ministerio Público, pero ya el Ministerio Público no tiene nada que ver acá. Para los efectos, aquí tendríamos que ver el decreto 55-2010, que regula, determina o estipula, pero nunca dice, nunca habla, porque la ley no dice, la ley no habla, regula. Este decreto 55-2010 regula que en todos los términos, en todos los artículos donde se lea Ministerio Público, en el caso del Código Procesal Civil, Código Notariado, se va a interpretar que es la Procuraduría General de la Nación. Bien, pero aquí menciona que para los efectos de esta ley, yo lo voy a leer ya conforme está integrando la ley. La Procuraduría General de la Nación o cualquier persona particular tiene derecho a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia los impedimentos del notario. ¿Cuáles son los impedimentos del notario? Bueno, los impedimentos del notario lo vimos en las sesiones anteriores, donde están en el artículo 3, tienen impedimentos para ejercer el notariado. Entonces, ahí vemos que esos impedimentos regulados en el artículo 3 del Código Notariado, la persona que tenga conocimiento o en la Procuraduría General de la Nación, sería el procurador a través de su sección, ¿no? Puede denunciar ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico. ¿Cómo participa la Corte Suprema de Justicia en el régimen disciplinario? 1, habilitando. Fundamento jurídico, artículo 2, numeral 3, en el que se establece que debe de registrarse el título, la firma, el sello, la incorporación. Entonces ahí tenemos el fundamento jurídico y la respuesta prácticamente de esa pregunta, si es que llegaran a encontrarla ustedes en alguna de sus variantes. Entonces, participa habilitando, participa sancionando, artículos 99 y 100, y participa inhabilitando. Pero la Corte Suprema de Justicia tiene otra característica más, otra forma de participar. ¿Alguien quiere preguntar? Alexia, ¿le escucho? Sí, disculpe, ¿el fundamento de la inhabilitación de la Corte Suprema de Justicia en dónde se encuentra? Lo de la inhabilitación es un procedimiento, no es solo un fundamento. Tenemos que leer del artículo 98 al artículo 103, ahí está todo el procedimiento de los órganos que participan, especialmente en el 98 y en el 99 encontramos, es más, en el 98 vamos a encontrar qué recurso cabe cuando la Corte Suprema de Justicia recibe una denuncia que un notario tiene impedimento para ejercer la función. Va a dictar, por supuesto que acordémonos que el derecho de defensa es un derecho constitucional y es un derecho sagrado. Le van a correr audiencia al notario para que se pronuncie sobre la circunstancia, puede aportar las pruebas. Esta es otra cosa que les falta. Cuando decíamos en una pregunta que decía, ¿qué pasa si el notario se niega a extender una copia? ¿Qué pasa si el notario se niega a hacer la fase de consulta? Pues muchos me decían audiencia por 24 horas, pero el juez no va a dar audiencia por 24 horas. Hay que acudir al juez, hay que plantearle al juez. El juez va a resolver, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tiene que haber
Aquí en este caso no sería una denuncia, porque si el notario se niega a hacer efectivo el principio constitucional, artículos 30 y 31 de la Constitución, se niega a hacer efectivo el principio constitucional de publicidad, que tiene dos fases. La fase de consulta, que está en el artículo 22 del Código de Notariado, y la fase de copias, que está en el artículo 73 del Código de Notariado. ¿Qué pasa si se niega a hacer efectivo una de estas fases? Bueno, la persona interesada acude a un juez de primera instancia, quien le dará audiencia por 24 horas al notario y quien dictará la resolución. Es decir, porque usted me responde, audiencia por 24 horas al notario, pero es que esa audiencia no sale así por así como que apareciera de un sombrerito un conejo, no. Tiene que haber un procedimiento. Y lo mismo sucede acá. Pongan mucha atención porque lo mismo sucede acá. Supónganse que viniera una pregunta, explica el procedimiento para decretar el impedimento de un notario. ¿Ante quién? Ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién puede denunciarlo? Cualquier persona particular, el Procurador General de la Nación. Y aquí está audiencia del notario que se le está señalando esa circunstancia, porque el derecho de defensa es constitucional. No podemos obviar ese derecho de defensa. Bien, pero también les decía que la Corte Suprema de Justicia tiene otra forma de participar. Voy a resumir, todavía hay quienes quieren ingresar. Voy a resumir. Participa habilitando, participa sancionando, participa inhabilitando, y la cuarta forma de participar de la Corte Suprema de Justicia es rehabilitando. Aquel notario que ha sido condenado, es decir, ya la sentencia está ejecutoriada, ya no hay recurso pendiente que plantear, el notario que ha sido condenado por alguno de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, pueden pedir su rehabilitación. Es decir, vean, la legislación es tan noble. Muchos extranjeros se sorprenden y dicen, qué noble la legislación, lo inhabilitaron por cometer un delito y todavía le dan la oportunidad. La respuesta es difícil. La rehabilitación es difícil. Y vamos a ver. Porque la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 104, los notarios que hubieran sido condenados por los delitos especificados en el inciso 4 del artículo 3 de esta ley, Código de Notariado, es ley, ¿verdad? No es código, de esta ley, podrán ser rehabilitados por la Corte Suprema de Justicia, siempre que concurran las circunstancias siguientes, ¿sí? Porque muchas veces cuando estamos en el examen técnico profesional planteamos esta pregunta y lo primero que nos dicen son, miren, que haya cumplido más de 2 años, que se haya cumplido la sentencia, que haya un dictamen favorable del Consejo Superior Universitario, que no haya reincidencia. Entonces, eso no, porque tiene que haber un procedimiento, tiene que haber una denuncia del impedimento, tiene que declararse el impedimento, tiene que haberse planteado el recurso que procede en contra de esa resolución. Cumplida la pena, debe de transcurrir el tiempo de la pena más 2 años más y reunir los requisitos que son los siguientes. 1, que hubieran transcurrido 2 años más del tiempo impuesto como pena en la sentencia. 2, que durante el tiempo de condena y los 2 años más a que se refiere el inciso anterior, hubiere observado buena conducta. Cuando uno está estudiando y uno lee esto, se pregunta, ¿y cómo voy a probar yo mi buena conducta? Porque tengo que probar. Por supuesto, yo puedo decir, mire, yo mantuve buena conducta, yo estoy aquí haciendo esto, haciendo aquello positivo. Pero ¿cómo lo tengo que probar? Entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Cómo se prueba la buena conducta? Bueno, pues con informe de la Dirección del Sistema Penitenciario, pero eso es durante el tiempo de la condena, y los 2 años más. ¿Cómo voy a probar yo que después de los 2 años he tenido buena conducta? Con declaraciones juradas.
propongo la declaración jurada de personas honorables. Entonces vemos aquí es donde surgen las preguntas. También, por supuesto, antecedentes penales, antecedentes policiales, por supuesto que también son, muchas gracias por el aporte, son elementos que hay que presentar en el expediente. Bueno, y luego dice, todavía quieren ingresar algunos. Bueno, les decía, todavía nos falta que no hubiera reincidencia. Acordémonos que el Código Penal regula cuando hay reincidencia, cuando hay habitualidad en el caso de las acciones penales. Entonces, esto tenemos también cómo demostrar, y aquí es donde viene lo de los antecedentes penales, ¿verdad? Y antecedentes policiales, que no hay reincidencia. Luego, el cuarto, y creo que este es el más difícil, que emitiera dictamen favorable el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ahí toman nota, porque aquí ya viene otra institución que participa en el régimen disciplinario, en el gobierno del régimen disciplinario. Debe de haber un dictamen favorable. Hay que cabildear con todos los miembros del Consejo Superior Universitario. Hay que plantearles la situación, hay que demostrarles pues, ciertas circunstancias para que el Consejo Superior Universitario emita un dictamen favorable. Tienen que agendarlo, tienen que conocerlo en el pleno y emitir un dictamen favorable. Esos son los requisitos. Entonces vemos ahí que la Corte Suprema de Justicia participa de 4 formas. No sé si surge alguna duda, algún comentario. Siempre en el artículo 105, sí, Nilton, le escucho, y después Verónica. Buenas noches, licenciado. Una duda es que dice que yo me apoyo de un texto del doctor Neri Roberto Muñoz. Sí. Y él en su texto pues, cita a su vez al licenciado Quesada Toruña. Y precisamente sobre la rehabilitación, él habla que la legislación guatemalteca contempla procedimientos de rehabilitación según el órgano que impuso la sanción disciplinaria. Si es de naturaleza jurisdiccional, la rehabilitación corresponde a la Corte Suprema de Justicia, y si es de índole gremial, aquella compete al Consejo Superior Universitario. Pero en el mismo libro indica que el primer procedimiento, que sería el jurisdiccional, se regula en el Código de Notariado. Sin embargo, habla de que el segundo ya no fue incluido en la ley de colegiación. Entonces digo yo, en este caso, cuando la sanción es de índole gremial, si no está regulado en la ley, ¿qué se puede hacer en este caso? Acordémonos que el artículo 154 de la Constitución, solo lo que la ley permite. En la ley, le voy a atender su planteamiento, porque lo iba a hablar cuando estuviéramos en la otra institución que es el colegio, pero para que no se nos quede ahí en el tintero. En la ley de colegiación profesional obligatoria, que fue derogada por la que está vigente, sí se permitía una rehabilitación de carácter gremial. Sin embargo, atendiendo muchas observaciones, muchos comentarios de la Unión Internacional del Notariado y otras instituciones, que les digo, se sorprenden que haya una rehabilitación de aquel notario que ha sido condenado por algún delito. Ellos se sorprenden, ¿no? Les decimos, mire, el trámite es bien difícil, con solo conseguir el dictamen favorable, pero ya el legislador ya no incluyó una rehabilitación de carácter gremial. ¿Qué quiere decir? Si el colegio profesional nos inhabilita definitivamente, lo que sucedió es que ahora el colegio profesional nos puede inhabilitar temporalmente y definitivamente. Temporalmente, al vencerse el plazo y al cumplir los requisitos de presentar la solicitud y algunas circunstancias que hay que acreditar, el notario vuelve a rehabilitarse. Pero cuando ha sido inhabilitado definitivamente, ya no hay rehabilitación. Lo felicito que esté leyendo el libro de nuestro estimado amigo, nuestro querido maestro, fue mi maestro, fue el presidente del Instituto de Derecho Notarial también. Y es un buen libro, nos orienta bastante, pero hay cosas que han cambiado. Ya atendimos a Nilton, no sé si con eso queda satisfecho, Nilton, si no, vamos por el orden a Verónica. Sí, licenciado, muchas gracias. De acuerdo, Nilton. Sí, Verónica, le escucho. Buenas noches, licenciado. Fíjese que me quedó, bueno,
La verdad no le entendí a la explicación que dio del Consejo Superior Universitario. No sé si me lo podría explicar nuevamente, por favor. Para cumplir los requisitos que requiere el artículo 104 para la rehabilitación de aquellos notarios que han sido inhabilitados por haber sido condenados por alguno de los delitos regulados en el numeral 4 del artículo 3 del Código de Notariado, pueden plantear su solicitud de rehabilitación ante la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el artículo 99 del Código de Notariado. Al plantear la rehabilitación tienen que cumplirse ciertos requisitos. Primero, que debe de haber una resolución que el notario no puede ejercer por tener impedimento. Luego, esa resolución, debe de haber una sentencia que condene al notario por alguno de los delitos regulados en el numeral 4 del artículo 3. Transcurrido el tiempo de la condena impuesta en la sentencia, más 2 años más, el notario puede promover ante la Corte Suprema de Justicia su rehabilitación. Pero para obtener la rehabilitación debe cumplir con los requisitos que están regulados en el artículo 104 del Código Notariado. Y me voy a referir exclusivamente al que usted pregunta. El dictamen favorable que debe de emitir el Consejo Superior Universitario. Les decía que este dictamen es bien difícil, cuesta bastante poder obtenerlo vean, cuando yo tengo la oportunidad pregunto, porque yo sé que me va a servir en clase. Por ejemplo, hace un par de días hubo una actividad en el Instituto de Derecho Notarial y había un notario alemán y le pregunto, mire, todavía siguen usando en los estados de Baden y de Württemberg, siguen utilizando el sistema de los chartulari, de los notarios funcionarios judiciales. A partir del 2018 ya no me cambiaron la ley. Yo pregunto porque sé que esto me puede ayudar en el caso de las clases. En el caso de que usted me está planteando, yo pregunto a los miembros del Consejo Superior Universitario, ¿qué tanto cuesta conseguir un dictamen favorable del Consejo Superior para la rehabilitación de un notario? Pues tienen que cabildear con todos. Acordémonos cómo se integra el Consejo Superior Universitario. Está el rector, están los representantes estudiantiles, están los representantes de los colegios profesionales, están los representantes de los docentes. Entonces, conseguir todos esos votos, porque tiene que ser un dictamen favorable, ¿no? Para que pueda el notario incorporar ese dictamen, la certificación del dictamen al expediente en el que está planteando su rehabilitación. No sé si con eso queda satisfecha, Verónica. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien. Telma y después Sofía. Gracias, Lick. Una pregunta. El Código de Notariado nos indica estas participaciones de la Corte Suprema de Justicia para lo que usted nos acaba de decir, ¿verdad? Inhabilitar, sancionar, habilitar, pero ya internamente dentro de la Corte, como está integrada por Cámara, Secretaría, Presidencia y tal, ¿qué dependencia exacta es a la que el notario debe de acudir y resolver todo esto? Cuando se refiere a la Corte, se refiere a la Corte en pleno. La solicitud hay que plantearla, honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque es la Corte en pleno la que va a conocer. No es una Cámara, no es el presidente. El presidente tiene otra función con el notariado, porque el presidente lo que hace es nombrar a los inspectores de protocolo. Esa sí función exclusiva del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero en este caso, la solicitud, cuando se refiere a la Corte Suprema de Justicia, se refiere a la Corte en pleno. Entonces, el planteamiento hay que hacerlo, por eso le decía, tiene la actividad jurisdiccional y la actividad administrativa. ¿Cómo dirigimos el escrito? Honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Yo, fulano de tantos años, guatemalteco de este domicilio, abogado y notario, señalo como lugar para recibir notificaciones. Ante usted comparezco a promover diligencias de rehabilitación por haber sido inhabilitado. Eso sería más o menos como escribimos el escrito que vamos a presentar. Entonces, para concretar su respuesta, es al pleno de la Corte. Muchísimas gracias, Lick. Le escucho, Sofía.
Le escucho, Sofía. Sofía. Bueno, mientras que Sofía, a ver. Su micrófono. Pero lo puede escribir Sofía. Sofía, Edwin, le escucho. Buenas noches, licenciado. Perdón que me adelante un poquito. El Colegio de Abogados y Notarios, a través de su tribunal, si no estoy mal, solo inacta o también sanciona. Sí, también sanciona. También sanciona. El Colegio de Abogados también sanciona. Ya vamos a ver de qué manera participa el colegio profesional. Vamos a terminar con la Corte Suprema, ya no nos falta mucho, y entonces ya le voy a atender su planteamiento, porque el colegio profesional también tiene distinta forma de participar. No sé si Sofía escribió o va a arreglar su micrófono, su micrófono. Para mientras le damos la palabra a Ana Cristina. Sí, buenas noches, licenciado. Usted mencionaba que la Corte Suprema de Justicia participa sancionando. Me imagino que también están dentro de esas sanciones las infracciones subsanables e insubsanables. No sé si me podría dar una pequeña explicación y si se encuentra con fundamento legal, por favor. Lo de claro que sí, con mucho gusto, Ana Cristina. Con la relación de la denominación de subsanables e insubsanables, no tenemos un fundamento jurídico, pero es lo que sucede cuando se practica, y de veras aquí sí nos vamos a adelantar un poquito porque ese es el último tema, cuando se practica la revisión de protocolo. Cuando se practica la revisión de protocolo, ahí es donde aplicamos esta denominación de subsanables e insubsanables, porque cuando se practica la revisión de protocolo, si el notario, por ejemplo, no ha remitido, porque los atestados son los comprobantes que agregamos al final del protocolo. Al final del protocolo vamos a agregar por ejemplo, el primer atestado es el pago de los 50 quetzales para abrir protocolo. Tenemos que tener la orden de pago, vamos a la tesorería del organismo judicial, pagamos los 50 quetzales, nos lo van a sellar y va a estampar la máquina registradora del banco, lo llevamos al archivo protocolos y nos va a quedar el original y a ellos les queda una copia, al director le queda una copia y al notario le queda el original. Ese original es un atestado. Ese atestado es el primer atestado que el notario va a tener en el año. Cada año ese es su primer atestado. Entonces, cuando el notario no tiene los atestados, porque de todos los avisos que el notario está obligado, en el 38 hay una serie de avisos, en el 38 el Código Notariado, en el 45 el Código Notariado aviso de testamento, en el 43 de la Ley de Organismo Judicial tenemos el aviso de protocolización de un documento que viene del extranjero, esa serie de avisos, el aviso de escritura cancelada, los testimonios especiales que están en el artículo 37, todos esos testimonios no tenemos copia, pero tenemos un comprobante que nos entregan. Cuando presentamos el testimonio especial, nos entregan una constancia que hemos entregado el testimonio especial de una escritura X de tal fecha. Esos comprobantes los tenemos que agregar al protocolo al final del tomo. Al final del tomo los agregamos y esos se llaman comprobantes porque nos sirven para comprobar que hemos cumplido con nuestras obligaciones. Cuando nos llama el director, porque el protocolo no es del notario, sino que es del Estado, y el Estado tiene todo el derecho de revisar el protocolo, las características del contrato de depósito, el director de archivo de protocolos nos llama, venga, le vamos a revisar el protocolo y va a revisar. ¿Qué va a revisar? Él no va a ponerse a leer instrumento por instrumento. Él lo que va a revisar es que no hayan hojas en limpio, que no se haya dejado mucho espacio en las hojas de las firmas, que no hayan tachones por los saqueos de los testados entre reglonados. Eso puede revisar así muy rápidamente. Pero lo que le va a poner mucho énfasis son a los atestados. Usted hizo la escritura número 1 el 2 de enero, pero pagó el derecho de apertura de protocolo el 5 de enero. Esa es una infracción. Esa infracción es insubsanable, no se puede subsanar.
El expediente lo remiten, no el protocolo, no, el expediente lo remiten a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia es la que va a sancionar. Eso es insubsanable. Porque yo hice el pago el 5, pero la escritura tiene fecha 2 y no tiene efecto retroactivo. Nosotros como juristas sabemos cuándo una ley o una acción tiene efecto retroactivo. En materia penal y cuando favorece al régimen. Entonces, decir, mire, es que yo pagué, pero pagué el 5, pero la escritura tiene fecha 2. Esa es insubsanable. Una subsanable. Cuando llevamos el protocolo lo tenemos que presentar, empastado. Este es el protocolo empastado, lo tenemos que presentar empastado, pero cuando no lo empastamos y lo llevamos al archivo de protocolos para la revisión, cometemos una infracción. Esa infracción es subsanable. ¿Por qué es subsanable? Porque el inspector de protocolos, el que le revisa el protocolo, le va a decir, mire, le doy 30 días para que empaste el protocolo. Y cuando lo tenga empastado, lo trae. ¿Qué está haciendo ahí? Subsanando esa omisión. Y así hay muchas, pero eso lo vamos a ver hasta para el examen final, pero yo para evacuar su duda, pero así hay muchas infracciones. Acordémonos que hay delitos, faltas e infracciones. ¿Cómo transgredir una norma jurídica? ¿Sí? No sé si con eso es suficiente, Cristina. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Bien. Entonces ya vimos cómo participa la Corte Suprema de Justicia. La buena conducta, ¿cómo se comprueba? Bueno, la buena conducta se puede comprobar, en primer lugar, durante el tiempo de la condena, con el informe del director del sistema penitenciario. Él es el que le va a pedir un informe al encargado del lugar donde estuvo detenido el notario, él va a rendir un informe, y le van a hacer su dictamen, que sí, observó buena conducta durante el tiempo que estuvo cumpliendo la condena. Y dentro de los 2 años más, ¿cómo se va a comprobar? Bueno, se puede comprobar con declaración jurada. Pues propongo a ciertas personas honorables y de arraigo para que vayan y declaren ante el notario bajo juramento que conocen al notario y que el notario ha tenido buena conducta. O podría ser también, muchas veces los alcaldes, cuando, por ejemplo, aquí en Guatemala es difícil porque hay mucha población, pero los alcaldes de algunos municipios también extienden constancias de vecinos, que es vecino, que es un vecino honorable, que pues por la comunidad se le conoce que tiene buena conducta. Eso podría ser otra posibilidad. Pero aquí viene el ingenio. Aquí actuamos como abogados, entonces viene el ingenio de qué buscar, cómo comprobar esa buena conducta. Le escucho, Mil. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. La pregunta de Sofía era la siguiente. ¿La Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior Universitario integran el régimen disciplinario? ¿O tiene alguna otra función el Consejo en este régimen? El Consejo no, pero la universidad sí. El consejo no tiene otra función, pero la Universidad de San Carlos sí tiene otra función. Vamos a ver en su momento. Bueno, se la voy a adelantar porque no sea que se me olvide después. La función que tiene la Universidad de San Carlos, bueno, y no solo la Universidad de San Carlos, todas las universidades que tengan facultades, conferir el título. Esa es la función que tienen las universidades. Conferir el título a través de la Facultad de Derecho, de Ciencias Jurídicas o como le llamen, pero otros se llama Ciencias Jurídicas y Sociales. La universidad tiene la función de conferir el título. ¿Qué quiere decir? Nos está cumpliendo con un requisito para habilitarnos para ejercer el notariado. Muy bien. Ahora sí ya se activó el micrófono de Sofía. Yo creo que estábamos esperando. Sí, ahora sí, licenciado, perdón. Bueno, después le doy la palabra a usted y Jonathan. Sí, Sofía, le escucho. Era la misma pregunta que le había hecho mi compañera porque mi micrófono no servía, pero yo le dije que sí podía preguntarle. Pero era esa nada más si el Consejo actuaba más en este régimen o no, pero ahora ya le respondí. Muchísimas gracias. De acuerdo, Sofía. Entonces, Jonathan, creo que era... Sí, licenciado, solo con una consulta sobre saber si usted lo podía ampliar o tenía conocimiento sobre unas universidades que están ofreciendo el título de abogado y notario
a cambio de sacar una maestría a cualquier persona que ya tenga una licenciatura en cualquier área. Yo lo que supe fue de ciencias económicas, ¿verdad? De administración de empresas, que sacan la maestría y ya les dan el título de licenciado en ciencias jurídicas y sociales también, abogado y notario. Entonces a mí me pareció como que muy malo, ¿verdad? Porque a cambio de una maestría ya darles la licenciatura y los 2 títulos. Bueno, me voy a limitar por ética a responder una parte de su intervención, Jonathan. Sí tengo entendido, tengo conocimiento, lo hemos tratado, lo hemos comentado con las autoridades de la facultad, con los docentes del curso, pero tengo entendido que no es cualquier licenciatura. Por ejemplo, que tenga la licenciatura de médico, cirujano, psicólogo y le van a dar el de abogado y notario, no. Lo que sí tienen que tener es pensum cerrado, que no han aprobado el examen técnico profesional en la Universidad de San Carlos, y como ven como un obstáculo el examen técnico profesional de la Universidad de San Carlos, se van a una universidad. Alguien me dijo, mire, a mí no me interesa de qué universidad egrese, lo que me interesa es tener mis títulos ahí. Eso es lo que los clientes ni se van a dar cuenta de qué universidad son, pero no, le digo, lo que uno tiene es el orgullo, la satisfacción de ser sancarlista. Pero sí es lamentable que ahí tiene que ver el Consejo Superior de Consejos de Colegios Profesionales, quien tiene la fiscalización de las universidades privadas, otorgar los títulos. Pero yo tengo entendido que no es cualquier licenciatura. Tienen que tener aprobado o la licenciatura. Es que en la facultad pueden graduarse de licenciados en ciencias jurídicas y sociales, nada más. ¿Qué quiere decir? Elaboran la tesis, presentan la tesis, sustentan el examen público de tesis y les dan el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, pero no han sustentado el examen técnico profesional. Entonces ya con la licenciatura de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, van a otra universidad, se inscriben en un posgrado y ese es el requisito para que les otorguen el título. En cuanto a qué opino, creo que sí me lo voy a reservar, pero cada quien sabe la forma en que va a ejercer su profesión. Gracias, Luis. Sí, Telma, le escucho, de nada, yo. Sí, otra consulta. El honor del Colegio de Abogados y Notarios que conoce y cómo sanciona. Sí, ya vamos a entrar, vamos a ir por pasos, viendo los entes o las instituciones que participan en el régimen disciplinario. Creo que podemos salir de la Corte Suprema de Justicia. Yo les recomiendo que no lean, que estudien los artículos. Yo trato de aquí hacer algunos comentarios, pero estudien los artículos. Eso nos va a ayudar porque si solo lo leemos, pues va a ser una lectura muy efímera, pero si los estudiamos, se nos queda más. Se nos queda más cuando analizamos los artículos. Bien, si no hay dudas más de la Corte Suprema, pasamos a los tribunales del orden penal. Los tribunales del orden penal también participan en el régimen disciplinario. Vamos a encontrar en los artículos 92, ahorita me voy a ubicar. Los tribunales del orden penal participan porque cuando dictan un auto de procesamiento, acordémonos que ahí hay una incompatibilidad. Aquí tenemos que tener cuidado con esto. Hay incompatibilidad en aquellas circunstancias que son temporales, que están reguladas en el artículo 4 del Código de Notariado. En el artículo 4 están estas incompatibilidades. Sí. Porque en el artículo 4, los que tengan auto de prisión, ahora ya no se le conoce como auto de prisión. Ustedes que están estudiando su curso de penal recientemente, procesal penal, sabrán que ahora se le llama auto de procesamiento, es decir, que el notario está sujeto a una investigación y que se le ha prevenido de algunas circunstancias. En ese momento, el tribunal que decreta el auto de procesamiento remite el aviso a la Corte Suprema de Justicia para que lo anote en un libro que va a llevar el control, estoy buscando por acá, que va a llevar el control de los notarios que han sido declarados en esa circunstancia.
Pero el tribunal también tiene que remitir un aviso, un informe a la Corte Suprema de Justicia cuando el tribunal ha inhabilitado, porque el tribunal lo que hace es dicta la sentencia, cuando es condenatoria, dicta la sentencia, impone la pena de prisión por los años que le corresponda, pero también impone la pena accesoria. Y la pena accesoria va a consistir en la inhabilitación del ejercicio profesional. Ahí va a conocer entonces el Tribunal de Orden Penal remitiéndole el aviso a la Corte Suprema de Justicia. Esa es la forma en que participan los tribunales del orden penal, nada más los tribunales del orden penal, al dictar la sentencia. ¿Le escucho, Nilton? Licenciado, y en este caso, digamos, solo se le remite o solo se le comunica a la Corte Suprema de Justicia, ¿no se le tiene que comunicar también al colegio profesional? En el Código de Notariado está regulado que se le notifica a la Corte Suprema de Justicia. Yo me imagino que sí, por lógica, se le tendría que notificar al colegio profesional. Es más, se tendría que notificar al Registro General de la Propiedad y a la Superintendencia de Administración Tributaria por el protocolo, ¿no? Pero de eso sí, sinceramente yo no tengo conocimiento que se haga. Lo que sí sé es que cuando el notario queda inhabilitado porque no remitió los testimonios especiales, el aviso trimestral o los avisos de cancelada que regula el artículo 37 del Código Notariado, lo inhabilitan temporalmente, y sí sé que envían aviso electrónico al Registro General de la Propiedad y a la Superintendencia de Administración Tributaria. Pero esto es producto de convenios que han suscrito entre las instituciones. Le escucho, Mael. ¿Qué artículo del Código de Notariado regula el aviso que debe dar los tribunales de orden penal a la Corte? Sí, ahorita lo estamos aquí ubicando en el Código de Notariado. Sanciones, aquí lo vamos a encontrar. En el artículo 102, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia llevará un libro en el que se asentarán las resoluciones que sancionen las infracciones en que incurren los notarios, o copia de las que dicten otros tribunales. Ahí está el fundamento al final. En el artículo 103, para los efectos de la suspensión en caso de delito, los tribunales que conozcan del asunto comunicarán a la Corte Suprema de Justicia el auto de prisión o sentencia que dictaren en contra del notario. 102, 103 de los fundamentos jurídicos. Yo creo que con esto sí, el que no saque 30 puntos, 40, 30, está bien. El que no saque 30 puntos en el examen, eso que no puso atención. Bien, entonces ya salimos de la Corte Suprema, ya conocimos los tribunales del orden penal, solo del orden penal, por favor, ¿sí? Porque hay quienes me resultan poner hasta los de familia, pero los de familia no tienen nada que ver. Todo que el notario le fije en alimentos. A ver qué dice. Sí, pero ¿qué? Dependemos de la nota. Sí, ya sé. Bueno, pero ahí van por el 40, vamos por el 49. Bien. Otra institución que participa, ahora sí, es el colegio profesional. El colegio profesional, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, participa, aquí sí vamos a ver de qué formas participa. Participa habilitando. Así es, participa habilitando porque nos da el número de colegiado, con base al artículo 90 y artículo 1 con 90 de la Constitución y 1 de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, nos otorga el número de colegiado. Cuando nos inscribimos o nos registramos o pertenecemos al colegio profesional, se nos confiere un número de colegiado. Entonces ahí estamos cumpliendo un requisito habilitante que, si bien es cierto, no está en el Código Notariado, pero está en una norma superior, que es la Constitución Política de la República. Pero también participa sancionando.
Participa sancionando porque el colegio profesional, aquí está, el colegio profesional, y con base al artículo 25, que está dentro de los artículos que me permití consignarles, con base al artículo 25 tiene un procedimiento para sancionar, sanciones y rehabilitaciones. Rehabilitación ya. En el artículo 25, las clases de sanciones, alguien me preguntaba si el colegio podía sancionar. Sí, el colegio puede sancionar. Las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son sanción pecuniaria, una multa, ¿verdad? Una multa, sanción pecuniaria. Amonestación privada. Llaman al notario en el pleno de la junta directiva del colegio profesional y en una sesión ordinaria pues, le llaman la atención, una amonestación privada. Le previenen qué conducta que atente contra el decoro y el prestigio de la profesión pues manifestó el notario y le previene. Es una amonestación y esa amonestación queda anotada en el libro del Tribunal de Honor. Cuando se va a participar en las comisiones, por las comisiones de postulación, cuando el notario, como es abogado también, quiere participar en estas elecciones, pues debe de presentar una constancia del Tribunal de Honor para ver si ha sido sancionado, cuántas veces ha sido sancionado y por qué ha sido sancionado. Pero por eso es el Tribunal de Honor el que extiende esa constancia. Entonces hay una amonestación privada, amonestación pública. Se llama amonestación pública porque ya no solamente llaman al notario y le previenen su conducta antiética, sino que lo publican en el diario oficial. Alguien me dirá, pero ¿y quién lee el diario oficial? Si nosotros que tendríamos que leer el diario oficial, a veces no lo leemos, casi siempre no lo leemos, pero solo cuando nos interesa buscamos algo que nos interesa, pero la publicación se hace en el diario oficial. Y ahora el diario oficial es electrónico. Y entonces, pero hay que publicarlo en el diario oficial. Por eso se llama sanción pública, porque se publica en el diario oficial. Y como ahora ya no se publica en otro de mayor circulación, conforme las reformas que ha tenido la legislación, ya solo se publica en el diario oficial. Bueno, pero ¿quién paga esa publicación? Porque no porque es el colegio no va a pagar, no, hay que pagar la publicación. Y tienen que publicar la resolución. No es sentencia porque no es órgano jurisdiccional, pero tiene que publicar toda la resolución, que tiene todas las características de la sentencia, los considerandos, los por tantos, las resoluciones. Y es una publicación onerosa. ¿Quién la paga? La tiene que pagar el notario. El notario la tiene que pagar. Y si no la paga, no le dan su constancia de colegiado activo. Entonces, esa es una amonestación pública. Luego viene una suspensión temporal y luego viene una suspensión definitiva. Aquí en el mismo artículo 26, las clases de sanciones a imponer a los colegiados por quejas ante el Tribunal de Honor son sanción pecuniaria, amonestación privada, amonestación pública, suspensión temporal en el ejercicio de su profesión y suspensión definitiva. La suspensión temporal en el ejercicio de su profesión no podrá ser menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Como dicen ahora, le ponen cepo por 6 meses o por 2 años. No puede ejercer la función notarial. Y tiene parámetros de 6 meses a 2 años. Luego, en el siguiente párrafo, la suspensión definitiva conlleva la pérdida de calidad de colegiado activo, siempre que se relacione con la profesión y la decisión sea tomada por las 2/3 partes de los miembros del Tribunal de Honor. Ahí está el requisito para decretar la suspensión definitiva. Y no hay rehabilitación. No sé por qué aquí en el capítulo menciona sanciones y rehabilitaciones, pero no hay rehabilitación. Una vez ha sido suspendido definitivamente el notario, ya no puede rehabilitarse. Y era lo que comentaba, creo que Jonathan hacía el comentario que lo había leído en el libro del doctor Neri Muñoz, que en paz descanse. Bien, entonces el colegio profesional, sí, Freddy, lo escucho.
Feliz noche, licenciado, ¿me escucha? Le escucho. Ok, justamente estaba pensando en esto de la sanción definitiva. ¿Podemos tomar la sanción definitiva como un sinónimo de inhabilitación, Lic, o no? Y si es así, entonces también el colegio profesional puede inhabilitar y no solo la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esa es mi pregunta. Por supuesto, es una inhabilitación. Bueno, pero no puede, si ha sido inhabilitado, no puede ejercer la función notarial, porque uno de los requisitos es que usted, cuando uno va a los tribunales, ¿qué es lo primero que le pide el notificador? Permítame su carnet. Bueno, ahí en el carnet que a uno le dan, que uno presenta, ahí está hasta qué fecha está uno colegiado activo. Y si hay suspensión, pues me imagino que el colegio profesional hará saberlo a través de algún aviso a la Corte Suprema, para la Corte Suprema lo hace saber a los tribunales, al registro de la propiedad, porque acordémonos que está en juego la seguridad jurídica, y por eso me imagino yo que se tiene que remitir avisos correspondientes. Lic, pero siguiendo con la pregunta, en este caso, cuando hay una suspensión definitiva, no se sigue el procedimiento que establece el Código Notarial para la rehabilitación, ¿verdad? Porque es distinto órgano y distinto procedimiento. Exactamente. Aquella rehabilitación es para los notarios que han sido condenados por algunos de los delitos que están regulados en el numeral 4 del artículo 3, exclusivamente. Ayer mencionamos otra clase de delitos, pero esos delitos no están en el numeral 4. Entonces, si es condenado por alguno de esos delitos, no podría aplicarse la rehabilitación que regula el artículo 104 del Código Notarial. Bien, entonces vamos viendo. ¿Sí le escucho, Rodolfo? Muchas gracias, licenciado. Entonces, para aclarar, existen dos procesos entonces para suspensión. Sería sí, en un colegio y en otro. Sí, para inhabilitar a los notarios. Sí. El de la Corte Suprema de Justicia y el del colegio profesional. Muchas gracias. Muy bien. Entonces vemos ahí que el colegio profesional participa habilitando, participa sancionando, y ahí están las clases de sanciones que puede imponer, y participa suspendiendo temporal o definitivamente. Bien, entonces ya salimos de ahí de los, vemos aquí en el programa, tenemos tribunales, se refiere a los tribunales de orden penal, tenemos la Corte Suprema de Justicia, el colegio profesional, la rehabilitación, la impugnación y los recursos. Bueno, en la ley de colegiación profesional obligatoria hay dos recursos que están regulados en los artículos que me permití remitirles. En el artículo 27 de la ley de colegiación profesional obligatoria está regulado un recurso que puede plantear el notario, y en el artículo 36 también de la ley de colegiación profesional también hay otro recurso que puede plantear el notario. En el Código de Notariado, tenemos también los recursos regulados en el artículo 90, en el artículo 105. El expediente de rehabilitación se tramitará ante la Corte Suprema de Justicia y contra la resolución que dicte no cabrá más recurso que el de responsabilidad. Ahí tenemos un recurso. También en el artículo 106 tenemos regulado otro recurso, 107. El notario que pidiese liquidación de honorarios, el juez ordenará a la Secretaría para que informe si se ajusta al arancel. Seguidamente dará vista por 2 días a los interesados si la liquidación se encuentra ajustada a la ley, aprobando sin más trámite. El auto que apruebe será apelable. Hay otro recurso regulado en el Código de Notariado, que es contra el auto que apruebe la liquidación de honorarios. Es decir, aquí hay un procedimiento. En el 107 está regulado un procedimiento. El notario presenta su liquidación de honorarios ante el juez. ¿Qué juez? Pues tiene que ser un juez de instancia civil o de paz civil. Ahí tenemos que aplicar la cuantía.
Los juzgados de paz civil conocen aquellos asuntos hasta 50,000 quetzales. Por supuesto que hay cuantías especiales. Coatepeque, Santa Lucía, Cochumalguapa, tienen cuantías especiales. Hay un acuerdo de la Corte Suprema de Justicia que determina esas cuantías especiales. Y los juzgados de instancia del departamento, de las cabeceras departamentales, hasta 50,000 quetzales. Perdón, de paz hasta 50,000 quetzales. De 50,000 quetzales con un centavo en adelante van a conocer los juzgados de instancia civil. Entonces, dependiendo cuánto está pidiendo el honorario, el notario, liquidación de honorarios, si son hasta 50,000 quetzales, lo va a plantear en un juzgado de paz, aquí en la capital. Si es más de 50,000 con un centavo, le corresponde al juzgado de instancia. Le escucho, Rosita. Licenciado, con respecto a lo que estaba hablando de los artículos 27 y 36 de los recursos, es referente a la rehabilitación, ¿verdad? No, son recursos que tiene regulada la ley de colegiación profesional obligatoria, pero no es no es por la rehabilitación. La ley de colegiación profesional obligatoria no tiene regulado rehabilitación. Si no está en la ley, no existe. Así. Gracias, licenciado. Muy bien. Todavía se están incorporando algunos estudiantes. Vean, solo un punto estamos analizando y son las 8:20. Bueno, vamos a seguir agotando. ¿Qué otro recurso encontramos en el Código de Notariado? Bueno, pues ahí ya encontramos el recurso de responsabilidad, el recurso de apelación y también en el caso de la sanción, en el artículo 98, en el último párrafo, contra la resolución que se dicte cabrá el recurso de reposición ante la misma Corte. Claro, sin perjuicio de una acción de amparo que puede presentarse, pero eso es diferente. Esa es acción, ya no es recurso. Entonces, ahí tenemos el punto número... Wow, ahí me están escribiendo, creo que de Japón o de algo así. Hemos visto las impugnaciones. Sí, Telma, lo escucho. Curso de reconsideración está ahí en el código, ¿verdad? ¿Y que ese también aplica aquí? Sí, también aplica. ¿Lo ubicó en el artículo? Sí, es el 100. Muy bien. Yo tratando de aprovechar el tiempo, ¿verdad? Porque solo un punto hemos visto. Entonces, nos tocaría ver el punto de la función notarial, pero ese punto es un poquito más extenso, entonces, ustedes me dicen. Es que de veras, como en la clase ya tenemos pues, menos tiempo y aquí hay más participación, voy a ver. Aquí hay de las dos secciones, estudiantes de las dos secciones. Le escucho, Diego. El tribunal, el colegio profesional actúa a través del tribunal porque el notario cometió una infracción en contra del código de ética profesional, ¿es así? Así es, correcto. Gracias. Así es. Muy bien. Qué bueno que hay de las dos secciones. Bueno, me alegro. Bien, nos quedamos cortos. Platicamos un poquito de la función notarial. A ver qué... Sofía, ahora sí ya te activó tu micrófono, Sofía. ¿O no es la misma Sofía? Es otra Sofía, Lick. Es otra Sofía, sí. Muy bien, a ver. ¿Le puedo pedir que explique las obligaciones del notario por el solo hecho de ser notario? Muy bien. Por favor. Bien. Claro. Esto lo vimos en una de las sesiones del curso, obligaciones que tiene el notario. El notario tiene distintas clases de obligaciones. Tiene obligaciones que están reguladas en la ley, todas están en la ley, pero esa cuestión doctrinaria dice obligaciones jurídicas, pero todas están en la ley, pero lo que se busca es obligaciones que estén en un decreto
algo que el código notariado no es decreto ley. Alguien me puso por ahí código notariado, decreto ley. No. Entonces les decía, ¿y por qué hay obligaciones que están en la ley ordinaria, pero hay obligaciones que están también en la ley de ética profesional, que son obligaciones deontológicas? En las leyes, en las obligaciones propias de ser notario, vamos a encontrar, por ejemplo, la colegiación profesional. Esa es una obligación propia de ser notario. El momento que ustedes les imponen su bonete de las autoridades de la facultad, ya son notarios. Por supuesto que abogados también, pero ya son notarios y ahora tienen una obligación. ¿Qué obligación tienen? Cumplir con el artículo 90 de la Constitución Política de la República, colegiarse. Esa es una obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es pagar los 50 quetzales de apertura de protocolo que está regulado en el artículo 11 del Código Notariado. Obligación propia de ser notario. Pagó apertura de protocolo, ya tiene sus hojas de protocolo, llega el primer trimestre, ya se venció el primer trimestre, no autoricé ninguna escritura. No autoricé ninguna escritura. Tengo una obligación propia de ser notario. Tengo que remitir un aviso de conformidad con el artículo 37 del Código Notariado, remitir un aviso a la directora general de protocolos, manifestándole que no autoricé ninguna escritura. Es durante ese trimestre, primer trimestre del año. Y resulta que sí autoricé escrituras. Autoricé 10 escrituras. Entonces también tengo que remitir un aviso con base al mismo artículo 37 del Código Notariado, cuál fue la última escritura que autoricé en el primer trimestre. El primer trimestre termina el 30 de marzo. ¿Y cuál fue la última escritura que autoricé durante ese trimestre? Entonces le voy a informar a la señora directora del Archivo General de Protocolos que la última escritura que autoricé en el primer trimestre del año 2024 fue la número 10 de fecha 3 de marzo del año en curso. Guatemala, 30 de marzo del año 2024. La firma y el sello del notario. Esa es obligación propia de ser notario. Otra obligación propia de ser notario es cuando salimos del territorio nacional. Salimos del territorio nacional y vean, muchas veces decimos, ¿para qué van a dar ese aviso? Ni me lo piden. Pero resulta que, por pura casualidad, alguien en el extranjero, el lugar donde fue el notario, le pide que autorice un instrumento. ¿Qué es lo que tiene que tener? Una hoja de papel bond y un bolígrafo y acordarse del curso notariado y redactar el instrumento. Es una escritura. Es una escritura. Alguien me dice una vez, fíjese, licenciado, que en el privado me preguntaron cuál es la escritura que no tiene número. La que autoriza en el extranjero. Esa no tiene número. ¿Por qué no tiene número? Porque no está en el protocolo. Está en papel simple. Pero empezamos en la ciudad de Buenos Aires, el 7 de abril del año 2024, ante mí, notario, comparece, fulano. Es una escritura. Lo que no tiene es número, porque no está en el protocolo. Esta es una obligación propia. Cuando salimos del territorio nacional, la obligación propia de ser notario es remitir un aviso. Remitir un aviso al Archivo General de Protocolo. Que me voy a ausentar. No tenemos que decir a dónde vamos. No tenemos que decir con quién vamos. No tenemos que decir a qué vamos. Solo que nos vamos a ausentar del territorio nacional y dónde dejamos el protocolo. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Dónde dejamos el protocolo? Pues lo dejo con la notaria, con el notario, o lo dejo con el director del Archivo de Protocolos. Esas son obligaciones propias de ser notario. Esas son obligaciones que están en la ley. Pero también hay obligaciones deontológicas que están en el Código de Ética Profesional, en el artículo 40 hay obligaciones para el notario. Veamos en el artículo 40, ya que usted pregunta al respecto. Artículo 40, prohibiciones. El notario debe de abstenerse de obligar directa o indirectamente al cliente a utilizar sus servicios notariales, facilitar a terceros el uso del protocolo, ocultar datos de interés al cliente o a las partes del acto o contrato. Y así tiene una serie de
de obligaciones que tiene el notario deontológicamente. Y las otras obligaciones que tiene el notario es cuando autorizamos una escritura, un instrumento público. Cuando autorizamos un instrumento público hay obligaciones previas, simultáneas y posteriores. Eso lo vamos a ver más a fondo cuando entremos a Notariado 2 y veamos cómo redactar una escritura, porque ahí vamos a redactar la escritura, vamos a ver cuáles son las obligaciones previas y cada una de estas circunstancias. No sé si con eso queda satisfecho Sofía Eunice. Por mucho, Lic, muchas gracias. De acuerdo. Le escucho, Madel. ¿Cuál es el fundamento legal para el pago de la apertura de protocolo? 11 del Código Notarial. Perfecto. Y ahorita mencionó dentro de las obligaciones deontológicas el artículo 40, pero no me quedó claro de qué código. ¿Código de ética? Ok, gracias. Bueno, muy bien. Pregunten, que me estoy quedando. Qué hidratado. A ver, Celeste, levanta la mano, ¿qué dice Celeste? Buenas noches, licenciado. Perdone, fíjese que a mí honestamente no me quedó claro los requisitos de forma, de fondo, los esenciales y los no esenciales. No sé si me los podría explicar. Muy bien. Vea, cuando el notario va a redactar un instrumento público, tiene que cumplir ciertas formalidades. Por eso se llama protocolo. Ustedes han oído protocolo de seguridad, protocolo de salud, protocolos de distribución de algunos materiales. Es que son requisitos, son formalidades. En el artículo 13 hay requisitos que van concatenados con el protocolo, porque no todos los instrumentos los autorizamos en el protocolo. Hay instrumentos que autorizamos en papel bond. Ayer hablábamos al respecto, tamaño carta, tamaño oficio. Pero los que autorizamos en el protocolo tenemos que cumplir los requisitos, las formalidades que están en el artículo 13. Formalidades que están en el artículo 13. Ahí encontramos las formalidades del protocolo. Cuando vamos a redactar un instrumento público, por ejemplo, una escritura pública, entonces vamos a encontrar requisitos de carácter general, requisitos que se llaman requisitos no esenciales. Se llaman no esenciales porque se pueden enmendar. Me tiene una pregunta en un examen parcial que decía cómo se autorizan cuando se enmienda un error de fondo, cómo lo autoriza el notario. Está en el artículo 77, por mí y ante mí. Entonces, esos requisitos no esenciales, por ejemplo, el notario no consignó la edad de uno de los otorgantes. No consignó la edad. Cuando lo presenta al registro le van a decir, se suspende porque no consignó la edad del vendedor o del comprador. ¿Qué hace el notario? El notario va a subsanar esa omisión aplicando el artículo 36 del Código de Notariado y el artículo 77, literal E, donde el notario va a autorizar una escritura por mí y ante mí. Una escritura de declaración, de ampliación, que puede autorizar el notario por mí ante mí, porque es un requisito de forma no esencial, de los que están en el artículo 29 del Código Notariado. La otra categoría de requisitos son los requisitos esenciales. Si falta un requisito de esos, no solo no van a inscribir en el registro público, cualquiera de los registros, no lo van a inscribir porque no le consignó la fecha. Es un requisito esencial. La fecha es un requisito esencial. No le consignó la fecha. Le consignó en la ciudad de Guatemala el mes de abril del año 2024. ¿Qué faltó? El día. La fecha se compone por día, mes y año. Pero solo consignó el notario en la ciudad de Guatemala el mes de abril del año 2024. Ese es un requisito esencial. ¿Y se puede subsanar? Sí. Pero aquí tienen que comparecer las personas que firmaron. Tienen que comparecer. Esos son requisitos esenciales. Pero si no se enmienda, además que el registro no lo va a inscribir, da la opción de plantear la nulidad dentro de los 4 años, con base al artículo 33 del Código de Notariado. Plantear la nulidad del instrumento público, nulidad de forma,
porque el notario no cumplió con un requisito esencial. Y luego vienen los requisitos especiales. Los requisitos especiales son en el caso del testamento. Por ejemplo, una escritura de compraventa no lleva hora, pero el testamento sí. Entonces el testamento es un requisito especial, consignar la hora. La hora. Otro requisito especial, 2 testigos instrumentales. En el artículo 51 del Código Notariado se determina que el notario puede asistirse de testigos. Puede asistirse de testigos. Es decir, si quiere lo hace, si no, no puede. Pero cuando se trata de testamentos o donaciones por causa de muerte es obligatorio. Ahí sí no nada que no puedo, no quiero, no, ahí es obligatorio. Y si no se asiste de esos testigos instrumentales, entonces el contrato es nulo. El testamento es nulo. 977 del Código Civil. El testamento es nulo. Entonces, esas son las categorías de requisitos. Formalidades que van en el protocolo y los requisitos de cada instrumento público. Requisitos esenciales, no esenciales y especiales. Los que van en el protocolo. Los que van fuera del protocolo también tienen los requisitos. Por ejemplo, las auténticas. Cuando el notario va a realizar una auténtica, va a autorizar una auténtica, debe de cumplir los requisitos que están en el artículo 55 del Código Notariado. Es auténtica de firma, literal A. Es auténtica de copia, reproducción, literal B, del artículo 55 del Código de Notariado. El notario va a autorizar una protocolización. Esa no es escritura, es un instrumento. Ese es un instrumento, no es escritura. Instrumento de protocolización. ¿Qué requisitos debo cumplir? Artículo 64 del Código Notariado. Ahí están los requisitos que debo cumplir. Y si el notario va a autorizar una transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, ¿qué requisitos debo de cumplir? Pues ahí sí me salgo el Código Notariado y viene el derecho notarial aplicado, que nos va a regular. El derecho notarial aplicado regula requisitos de forma. No es cualquier ley, cualquier artículo, no. Es un artículo que está en otra ley, que no es Código Notariado, pero que regula requisitos de forma. Y entonces nos vamos a ir al artículo 962 del Código Civil. No sé si con eso aclaro un poquito la inquietud en cuanto a los requisitos de los instrumentos. Sí, gracias, licenciado. Sí. Bueno, yo creo que lo vamos a ir dejando por ahí. Ya me está llamando el cafecito allá en el fondo. Ya es hora del café. Usted me dice, a ver qué dice. Dale. Licenciado, el otro sábado también tenemos una clase, ¿verdad? Que sería la última. O sea, igual que esta. El 20. El 20 les había ofrecido, ¿sabes? Ok. Gracias, Lic. Sí. Bueno. Pero si tienen... Sí. Licenciado, disculpe, buenas noches. Sí, buenas noches. No, solo para agradecerle su tiempo. Muchas gracias. La verdad, muy productivo el repaso. Aquí somos un equipo. Ustedes ganan, yo gano. ¿Qué voy a ganar yo? La satisfacción. Y que ustedes... Yo sé que ustedes pueden hacerlo. Yo sé que, como alguien me dice ahí, dependemos del primer parcial, pero yo sé que lo pueden hacer. Yo sé que son capaces para poder sacar, para poder obtener unos 30. Miren con esto con esto, ya tienen buena parte. Y nos falta la función notarial, nos falta la fe pública y la relación notarial. Muchas gracias, licenciado, por tomarse el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado. Bendiciones. Gracias, licenciado. Gracias, Iván. Nos vemos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lic.